Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Cadena 365. Le vamos a mandar un abrazo primeramente a Juan Manuel Abdala, la cara, el rostro, la identidad de este programa que está un poco complicadito de la garganta, así que mi nombre es Mariana Lucero y me voy a quedar acompañándolos a ustedes por el lapso de una hora, donde vamos a hablar de temas bastante interesantes y con protagonistas de la información. En esta oportunidad porque tuvimos una semana bastante intensa y se viene muchísimo también a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hoy vamos a tener la visita de 3 personas que van a poder hablar claramente de lo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho de esta República Argentina. Primeramente vamos a hablar de economía, vamos a ver cuáles son algunas proyecciones que ya vamos teniendo los argentinos acerca de los números de la inflación del mes de agosto. Recuerden que lo vamos a conocer ahora dentro de unos días nada más, pero ya hay algunos sondeos, hay algunos, para decirlo de alguna manera, algunas proyecciones que se vienen haciendo desde las consultoras y desde los distintos especialistas de la economía con respecto a lo que pueden ser los números inflacionarios que nos tocaron vivir y atravesar a lo largo del mes número 8 del año. Recordemos que siempre conocemos la inflación del mes anterior y de alguna manera estamos viendo si se puede cumplir o no el objetivo que tiene el gobierno nacional, llegar al mes de diciembre con una inflación cero. Así que vamos a estar conversando con Valeriano Colque acerca de esto. Otro de los temas importantes que estuvimos conociendo a lo largo de esta semana que pasó tiene que ver con este amparo que se presentó ante la Corte, ante la Justicia, que lo hace APSADES, este medio de los trabajadores, este gremio de los trabajadores de la salud, justamente haciendo referencia al impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que busca APSADES? ¿Qué es lo que pretenden los trabajadores de la salud? ¿Cuál es el impuesto a las ganancias que hoy están pagando? ¿Qué es lo que le están descontando? ¿Cuánto? ¿De qué objeto específico de su salario se les está descontando? ¿Y qué es lo que buscan con este amparo presentado en la justicia? Otro de los temas interesantes con quien vamos a estar hablando en la jornada de hoy es con el especialista, el doctor en comunicaciones Gustavo Iovino, con quien vamos a tratar un tema bastante finito. Durante la semana pasada se conoció alguna restricción, modificaciones a través de un DNU a la ley de leyes en esta oportunidad. Una ley bastante polémica, una ley que nos costó mucho conseguir a los argentinos, que fue impulsada primeramente por el ex presidente Néstor Kirchner, aprobada finalmente en el año 2016 por el presidente Mauricio Macri y que viene ahora con algunos puntos bastante polémicos. Se dice por ahí, nada confirmado aún, pero que es una modificación o una restricción que se hace en una ley de los argentinos de la mano de Santiago Caputo, esta persona cercana del círculo íntimo del presidente Javier Milei, que de alguna manera todavía no tiene un nombre, una titularidad clave. No es un funcionario, para decirlo bien y pronto, que tenga un puesto específico dentro del gobierno. Es del círculo cercano del presidente y viene con algunas polémicas durante estos 7, casi 8 ya meses de lleno de gobierno en la República Argentina. Hoy un programa que busca ser interesante para ustedes y analizar, por supuesto, todo lo que está sucediendo, no solamente en Salta, sino también en el país, y por eso los protagonistas van a estar aquí con nosotros en la pantalla de Somos Salta. Hacemos la primera pausa y arrancamos de lleno con todo el recorrido informativo en Cadena 365. Cuidar a las infancias es cuidar lo que importa. Salta cuenta hoy con 90 centros de primera infancia abiertos para más de 3.500 niños. Más de 2.300 chicos de comunidades rurales originarias son asistidos por el Plan UNIR. La línea 102 los acompaña los 365 días del año. Apoyamos el cuidado en familia de los niños en toda la provincia. Gobierno de Salta.
Ahora podés hacer impactar tu recarga virtual en pocos minutos. Es muy simple. Realizás la recarga por cualquiera de las aplicaciones virtuales habilitadas y esperás entre 15 y 30 minutos. Solicitás al chofer que permita la habilitación de la recarga y cuando lo indique, acercás la tarjeta al validador amarillo. Ahora sí, ya podés pagar tu boleto e iniciar tu viaje. Saeta, más servicios para nuestros usuarios. Gobierno de Salta. En esta época del año vivimos uno de los momentos más importantes para los salteños, el pacto de fe con nuestros santos patronos. El tiempo del milagro está cerca y peregrinos de diferentes destinos llegarán a nuestra ciudad. Señor del milagro, Cristo. Vivamos este tiempo con alegría y esperanza. Pueblo de Salta, no apartes tu amor. El Bueno, estamos con Valeriano Colque, economista, que va a empezar a conversar con nosotros acerca de lo que más nos preocupa a los argentinos, porque está en el lugar número 2 la inflación en la lista de preocupaciones actuales de la República Argentina, según algunos sondeos. ¿Cómo estás, Valeriano? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar siempre con nosotros y estar dispuesto a conversar de una de las grandes preocupaciones. Algunos sondeos vienen diciendo que la preocupación primera de los argentinos dejó de ser tanto la inflación y pasó a ser la desocupación, ¿no? Justamente por algunos números que van apareciendo a lo largo y a lo ancho del país, pero no me quiero desviar y me quiero detener en eso. Otros sondeos que hablan de la inflación aseguran que podría ser de un 3,8, 3,9, pero no estar muy por debajo de ese 4%. ¿Qué crees que es lo que va a pasar con los próximos números del INDEC? Y bueno, se está hablando de algunos 3,5 según la idea. El relevamiento de expectativa de mercado, que es lo que hace el Banco Central consultando a economistas, a consultoras nacionales e internacionales, sí, hablan de un 3,8, 3,9 de inflación para agosto, que se va a hacer el otro viernes. Claro. Bueno, pero eso es, yo siempre cuando me preguntan eso digo lo siguiente: cuando uno, por ejemplo, uno va al médico y dice, estás excedido de peso, tenés 15 kilos de más, no, tenés que bajar. Entonces vos vas, buscas una nutricionista, te da el régimen, vas al gimnasio, me tengo que anotar, entusiasmado. Claro. ¿Ves? El primer mes bajas 10 kilos de golpe, y porque tuviste entusiasmo, y después ya te cuesta bajar el 1 porque vos decís, estoy cansado de comer lo mismo, ya estoy un poco cansado de ir al gimnasio. Y porque sin ir más lejos, ya no sabés qué retirar de la dieta, qué dejar de comer, pasa lo mismo, por eso, ¿no? entonces, bueno, claro, después entonces voy a decir, ya voy a bajar, me va a costar bajar un punto. Lo que pasa que vos tenés que tener en cuenta lo siguiente: baja la inflación, evidentemente, pero ¿qué ocurre? Al subir algunos precios que estaban atrasados, sobre todo de los servicios, luz, agua, nafta, etcétera, etcétera, gas, eso impacta también en el precio, en los costos, digamos, del mes, claro, que está sí, subiendo ese valor. Claro. Entonces no va a subir, no va a bajar tanto la inflación por incidencia de eso, ¿me entiendes? Entonces eso va a costar un tiempo hasta que vos actualices. Vos fíjate que los servicios públicos, que son digamos, lo que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, la agua está pagando ahora casi un 30% del agua, todavía mira lo que falta. De gas te estás pagando un 40%, perdón, de agua el 100%, de gas el 40%, y de luz estás pagando un 30%. Mirá todo lo que estaba atrasado, ¿me entendés? Y entonces, claro. Y mirá todo lo que falta. Claro. Y todo lo que falta todavía. Y lo mismo va sucediendo si miramos un poquitito más de cerca también con el sistema de transporte. Quizás nosotros, los del interior, tenemos por ahí una ventaja por sobre el AMBA, que tenemos, está bien, estamos pagando más, pero dejamos de recibir subsidios, algo que el AMBA todavía lo tiene. A ellos les va a costar más después acomodarse. No, pero ahora le van a sacar los subsidios. Vamos a ver qué sucede. O sea, le va a dar cada gobierno, no le va a dar el gobierno nacional. A la ciudad de Buenos Aires le transfirió los colectivos y le va a pagar el subsidio momentáneamente el gobierno de la ciudad, no la nación. El problema es con la provincia de Buenos Aires, que Kicillof no quiere pagar los subsidios,
y dijo que va a acudir a la corte porque le quitaron los subsidios del transporte. Claro, bueno. Pero con los aumentos que se vienen en el transporte en las distintas provincias, ¿eso se ve reflejado también en la inflación? Claro, todo se refleja. ¿Por qué? Porque eso impacta en los costos. Además, por eso te decía, si vos tenés un margen de ganancia de un 100%, porque tenés unos costos del 30%, ¿no es cierto? Evidentemente ahora al subir los costos al 60%, el margen se achica y en algunos casos hay empresarios que no quieren bajar del margen de ganancia y vuelven a subir los precios, ¿me entendés? Y eso hace que la inflación, ¿viste?, tarde en bajar como debería bajar. Ahora, la idea del gobierno es bajar la inflación a un 2%. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno devalúa el dólar oficial un 2% que se llama Kreuling Peg. Entonces, la idea del gobierno es llegar a bajar la inflación a un 2% para que equipare con la devaluación del dólar oficial, o dólar mayorista que le llama, del 2%. Esa es la idea del gobierno. Bueno, vamos a ver, hay que esperar un tiempo también. Pero yo no quiero hacer futurismo en este caso, pero sí me gustaría preguntarte justamente por el impuesto país, ¿no? Que mermó 10 puntos porcentuales, del 17,5 se fue al 7,5 el primero de este mes, de septiembre, por lo cual esto puede impactar, pero en la inflación de septiembre, es decir, en la inflación del mes que viene. Quiero empezar por esa pregunta y después meterme de lleno en lo que es el impuesto país. ¿Podríamos sentir a través del impuesto país baja de precios e impacto en la próxima inflación? En principio sí. ¿Por qué? Porque esto favorece, la reducción del impuesto país favorece el costo de las importaciones de los insumos necesarios para producir los bienes y servicios. Entonces, al bajar el costo, evidentemente tiene que bajar el precio de los bienes luego de producir con ese costo menor. No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, te doy un dato. A ver. Bajó el precio de la Toyota, bajó el precio de Renault, bajó el precio de Fiat, de los vehículos Fiat, un 3-4%. Bajaron ya ahora. Estamos hablando de grandes costos, por lo cual sí se percibe como un número importante. En ese caso, y en algunos sectores del consumo mayor, que digamos que no se percibe todavía, porque evidentemente siempre nosotros decimos cuándo vamos a salir, qué sé yo. Si bien es cierto, se está mejorando también el poder adquisitivo de los salarios, y porque al bajar la inflación mejora también, digamos, ese poder adquisitivo, por supuesto, no a los niveles que quisiéramos, pero bueno, a los que estaban atrasados, ¿no es cierto?, va mejorando eso. Y va mejorando alguna actividad, por ejemplo, todos los insumos que necesitas para la construcción bajaron de precio, se están importando muchísimo, ¿no es cierto?, producto de la baja del impuesto país, que es un 30% prácticamente que encarecía el dólar. Bueno, algo que en diciembre se le da de baja, o en realidad no se le da de baja, sino que no se vuelve a actualizar. No se renueva. Hay más impuesto país a partir de diciembre. Y creo que ahí puede ser de que, si se quiere, se cumpla con este objetivo o nos acerquemos un poquitito más al objetivo que tiene el gobierno con la inflación más baja en el mes de diciembre, porque van a ser 10 puntos. No, claro, pero además hay otra cuestión. Vos fíjate, yo creo uno de los impuestos que más recaudaba el gobierno era el impuesto país. Claro. ¿Me entendés? Entonces, yo hago esta idea y este análisis. A ver. Si bajo el impuesto país, que es uno de los que más recaudo, y a fin de año, teóricamente, desaparecería, quiere decir que yo tengo otras posibilidades de ingreso de otro lado. Si no, no me arriesgo a eso, porque si estoy en una actividad económica chata, me cae la recaudación impositiva por la recesión que hay, que si bien es cierto está mejorando, digamos, en los niveles de actividad, no todavía en los niveles que uno quisiera, está mejorando, pero si se cae la recaudación producto de la recesión económica, de algún lado tengo que financiarme. No puedo acceder al crédito, y el gobierno dijo que no va a tomar crédito tampoco. No puede acceder por muchas circunstancias, no puede acceder al crédito, tampoco quiere aumentar más impuestos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay otra perspectiva de recaudación. ¿Y cuál es la otra perspectiva? Primero y principal, hasta ahora hay un buen índice del blanqueo de capitales. Claro. Que están aumentando los depósitos en dólares. Hasta ahora van 1.500 millones de dólares, depósito en dólares. Porque si vos lo tenés en el colchón, no lo podés gastar porque tenés que blanquearlo. Exacto. Entonces, ahora si lo querés gastar o invertir,
tenés que blanquearlo. El gobierno espera 30.000 millones de dólares de recaudación por el blanqueo capital, algunos hablan de 40.000 millones, yo creo que el gobierno recaudando 15 para salir del cepo da por satisfecho, ¿me entendés? Eso. Después tenés la moratoria impositiva, exacto, que es muy buena también, y además, ¿no es cierto?, tenés lo que se llama la reducción del impuesto país, eso va a mejorar muchísimo los niveles de recaudación del gobierno, por eso es que bajó el impuesto país. De hecho, hay un montón de tácticas que está lanzando de alguna manera el gobierno y grandes empresas, como ya supimos y vimos en algunas publicidades, supermercados, que te incitaban a vos, ciudadano de a pie, ciudadano común y corriente, a acercarte y utilizarlo. El dólar que tenías, el billete dólar que tenías guardado en la casa, no importa si estaba doblado, manchado, un poco roto y demás, pero blanquearlo a través de una compra. Claro. Estas tácticas, de alguna manera, ¿tienen como horizonte el levantamiento del cepo o hay todavía posibilidades de una convivencia de monedas? Por más de que se hable de que el peso va a escasear, el peso argentino. Hay tres objetivos básicos del gobierno: bajar la inflación, sí, ¿no es cierto?, mejorar la economía y bajar el riesgo país. Perdón, el cepo cambiario. Son los tres objetivos. Hay empresarios que tienen un punto de vista hacia adelante, confianza. Sí. Eso es importante. Después, ahora se está mejorando también el tema del RIGI, el régimen de grandes inversiones. Claro. Y además tenés el blanqueo de capitales, ¿no es cierto?, y la moratoria impositiva. Además, hay muchas ventajas. Con el impuesto de bienes personales vos pagás ahora 5 años y después te olvidás de pagar. Que es bueno eso. Bueno, además, todas esas ventajas, entonces eso le genera un incentivo hacia adelante a cierto empresariado, ¿no es cierto? Y eso es bueno. Entonces, por eso te decía, si el gobierno recauda 15.000 millones, ya puede salir del cepo. Porque ¿quién más interesado está en salir del cepo que el gobierno? ¿Por qué? Porque al salir del cepo va a mejorar más rápido la economía. Va a empezar a moverse más rápido la economía. Ahora se está moviendo muy lentamente, por eso es que todavía no impacta mucho en el consumo, ¿viste? Entonces, ¿qué ocurre? Al salir del cepo ya va a haber libertad para comprar dólares, bueno, todas estas cuestiones, y va a favorecer muchísimo, digamos, la reacción de la economía, porque unos te dicen, ¿cuándo vemos? ¿Cuándo? Eso va, saliendo del cepo, va a mejorar eso. Por eso te digo, el gobierno está interesado en eso, y ojalá que lo logre, ¿no? Te hago una pregunta más de ciudadano común, ¿no? Si no mejora el poder adquisitivo de la gente, del bolsillo de la gente, que es el termómetro con el cual la gente va midiendo la economía del país, si no mejora el bolsillo de la gente va a tener cómo acceder a los dólares por más de que no tengamos cepo. Hay sectores que sí. Bueno, te doy otro caso. Porque ahora está mejorando el poder adquisitivo de los salarios, no de todo, pero de muchos sectores, por ejemplo, bancario, camionero, minería, todo eso está mejorando por la caída de la inflación. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no mejora el poder adquisitivo que decimos nosotros? ¿Por qué? Vos antes pagabas $1 de luz, $1 de gas, $1 de electricidad. Sí. Entonces te sobraba plata para consumir en otras cosas. Ahora tenés que pagar lo que realmente vale, y eso que no pagás el 100%, entonces ya te cuesta, ya te queda menos peso para comprar lo que venía comprando antes. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces tenés que adecuar tus ingresos en función de las necesidades que vos tenés. Además, hay un cambio cultural también de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque antes te ponían el precio que caerían, y vos ibas a comprar lo mismo, ahora decís, no voy a pagar eso porque me parece excesivamente. Bueno, algo necesario, ¿no? Porque el gobierno de la nación ha liberado muchos precios, entonces esta autoeducación del ciudadano era necesario, el hecho de decir, bueno, no lo pago, está tan caro, no lo puedo pagar, no lo compro. Voy por otro lado, otro producto. Me parece que tiene que ver también con eso. También otra cosa, cuando hubo la devaluación allá en diciembre del 118%, porque eso lo tenía que hacer cualquiera que asumiera, sí, porque eso no podía tener más del 160% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares financieros. Los empresarios se les fue la mano con el precio, pensando que el dólar se iba a 2.500, 3, entonces subieron los precios desmedidamente. Y como no vendían, porque la gente aprendió y además
Por eso cayó el consumo. Claro, cayó el consumo, entonces después empezaron con la segunda unidad al 50%, no vendían y empezaron a bajar el precio de algunos productos porque necesariamente necesitaban vender. Bueno, miremos con buenos ojos y con esperanza todavía las medidas que se van llevando adelante. Lógicamente nosotros te vamos a seguir molestando, Valeriano, y vamos a seguir consultando por todo lo que tenemos que aprender todavía en materia de economía. No, pero hay que tener un poco de paciencia. Los argentinos somos muy ansiosos, todo queremos ya. No es así. No es así porque evidentemente todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y hay que saberlo manejar esos tiempos. ¿Me entendés? Yo siempre saco el ejemplo de si vos en tu casa le debés a cada santo una vela, como se dice comúnmente, le debés esto, vos reunís la familia y dices, señores, ahora hay que pagar más cara la luz, más cara el gas, le debemos a esto, no terminamos para la tarjeta, así que por un mes, 2 meses vamos a ver, no vamos a salir a cenar, no vamos a ir de viaje. Recortás. Recortás. Entonces, ¿qué viene? Tu hijo, no, papá, yo quiero salir, mira, ya hemos dicho, mientras más nos ordenemos y seamos más, digamos, en ese aspecto, administremos bien, más rápido vamos a salir. Ahora, mientras no estemos así desesperados, no vamos a salir. Valeriano, gracias por la claridad, los ejemplos y demás. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más información en Cadena 365. Bueno, Gustavo Iovino ya está con nosotros, él es doctor en comunicación y hoy nos va a ayudar a ver un poquitito más clara la situación. Cuando hacía la introducción de este programa me confundí y decía ley de leyes, que es el presupuesto en realidad. Será porque tengo en la cabeza que dentro de muy poquitito va a ir el presidente de la Nación a presentar el presupuesto al Congreso, pero no. Vamos a ver qué es lo que pasa con las restricciones, modificaciones de esta ley de acceso a la información que tanto nos costó a los argentinos. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, vemos a ver si se cumple algo de lo que anticipó el jefe de gabinete, que esto puede ser revisado, ¿no? Sí. Porque hay muchas cosas para tener en cuenta, pero lo principal que yo quiero dejar en claro, que esta ley de acceso a la información pública no es solo una cuestión que afecta a los periodistas o al periodismo, afecta a todos los ciudadanos porque es un derecho de todos. Es lo que se llama el derecho a la comunicación, así lo ha establecido la UNESCO ya hacia fines del siglo pasado y un poquito antes también, que es el derecho no solamente a informar, a decir, a expresar sus opiniones a través de los medios sin censura previa, sino también a recibir información. Ese es un derecho que tenemos todos. Y en una organización estatal y una sociedad democrática liberal, como son nuestros tipos de democracia, así han surgido, y que son de libertades plenas, una democracia plena, no se reduce la democracia solamente al acto electoral de votar, con uno o más partidos, o partido único, como ocurre en algunos casos, sino justamente con una apertura y libertad de participación, pero también una libertad de participación no solo de listas, sino de los ciudadanos. De una ciudadanía que debe estar informada, debe tener garantizado el acceso a la información y también que es capaz de expresar sus opiniones. Hoy, por ejemplo, manifestado, que nos puede gustar más o menos, en lo que son las actividades en distintas redes sociales. Es el sueño cumplido de que todos pueden tener, entre comillas, mínimamente, su propio medio o su propio canal de expresión y que puede llegar a un determinado nivel de público, no queda solamente en lo privado, con sus pros y sus contras. Y entonces lo que se afecta si nosotros tratamos de interferir o intervenir en la ley de acceso público a la información, es un derecho general para todos los ciudadanos. Así está reconocido internacionalmente y así se lo tiene que aplicar en una democracia liberal como la nuestra.
Yo recordaba cuando empezaron a surgir, ¿no?, las noticias acerca de esta reforma del acceso a la información en general, que en algún momento, estudiando todo lo que es el nuevo orden de la comunicación, claro, de la información, lo que es el reconocido como NOMIC, sí, nosotros para hacer referencia a los ciudadanos, al mundo en sí, ¿no? Esto era internacionalmente, no estaba solamente ubicado en Argentina, pero hacemos referencia a la necesidad de la igualdad de la información, el acceso a cualquier información, ¿no? Y ahora ver algunas restricciones de esta ley que nos costó conseguir, que finalmente la obtuvimos en el año 2016, donde el Poder Ejecutivo va a decidir cuál es la información pública para la gente, y según eso, si ellos consideran que la información es pública, recién sacarla a la luz, tiene que ser libre. Un corte interesante en los derechos. Además que hay una cuestión, ¿no? Se habla de lo público en contraposición a lo privado. Ahora, ¿qué tan privada es la vida de una persona pública, o después el otro debate que se produce, de una persona políticamente expuesta? Porque también sus actividades privadas pueden incidir en los resultados, puede impactar en lo que hace su actividad pública. Si rigiera algo así, y ahora el tema Fernández Yáñez no podría ser informado, no podría ser detallado. Y resulta que, entre otras cosas, en lo que hace alrededor de toda esa problemática que se presenta en ese caso y que se va develando, entre otras cosas, no solamente podés tener que analizar cuál es el camino de fondos públicos para satisfacer cuestiones que tienen que ver con actividades privadas de quien es una figura pública, sino también algo que hoy es muy importante, que es el tiempo, en que ocupa su tiempo una figura pública. La ocupa, se supone, asumiendo responsabilidades que son correspondientes a su gestión, a lo que tienen que hacer. Qué bueno lo que decís. En el común del periodismo se sabe, y esto también es una información para la gente, de que hay determinados periodistas que están acreditados en la Casa Rosada, que pueden acceder a información de la Casa Rosada, pero así como también pueden acceder a toda la info ahí, tienen acceso al libro de ingresos de personas a la Quinta de Olivos. Ambas le pertenecen a los argentinos. Claro. Estas dos informaciones, tanto de lo que sucede en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada, se va a restringir. ¿Cómo lo ves? No, mal. Es decir, un funcionario que se considere verdaderamente democrático tiene que tener los datos abiertos para todos. Es decir, no puedo tener una agenda privada, una agenda secreta, salvo excepciones que se podrían considerar, pero me parece que tampoco corresponde en un sistema democrático y liberal, que serían cuestiones que te suelen decir de seguridad nacional. Así nos fue también, alegando cuestiones de seguridad nacional. La mayor seguridad ciudadana es estar informado, y eso es seguridad nacional. Entonces, vos no podés tener una jornada donde estás 8 horas en tu oficina, sos una persona pública y no puede nadie enterarse de ciertas cosas que suceden ahí. No te digo de tener las puertas abiertas y que entre cualquiera, pero sí tener, y existen las estructuras y canales para ir informando qué es lo que está pasando. Como también es muy importante cuál es la apertura de un funcionario público hacia los medios de comunicación. Y no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino también las estructuras que pueda tener ese funcionario en las publicaciones de asuntos públicos, en las cuentas que corresponden hoy en redes sociales. Si se quiere, la restricción llegó hace muy poquito. Seguramente la gente lo recuerda cuando empezaron a mostrarse a través de redes sociales como Twitter, principalmente esa, que ahora se llama X, empezó a subir Manuel Adorni en su momento, el vocero presidencial, siguió Karina Milei con las fotos de Thor, el nuevo perro
de la presidencia de la Nación, se dice el perro de la Casa Rosada, y empezó por ahí a salir y a filtrarse alguna información de qué raza era el perro, cuánto salía el perro, cuánto costaron los caniles, no solamente de Thor, sino del resto de los perros, que ojo, son cosas que se compran con plata de los argentinos. Fue lo primero que se restringió. Dijeron automáticamente información sobre los perros y los caniles no la vamos a dar porque forma parte de la vida privada del presidente. Eso lo dijo el mismo vocero presidencial. Claro, ahí es donde se pone el ruido, ¿no? Porque en un principio se hablaba que las obras esas iban a ser pagadas por el propio presidente. Y hubiera estado bueno que sea así y que una vez que el presidente se retire, también corra con los costos de lo que es dejar, esto es como un alquiler, ¿no? Tenés que dejar la propiedad tal cual la recibiste, en condiciones, ¿no? Y si vos tocaste algo, eso tiene que volver a su lugar original. Es decir, hay una refacción, un agregado que corre por tu cuenta y eso va a tener que normalizarse una vez que se vaya, excepto que, por ejemplo, venga otro presidente o presidenta o quien fuera y le avise, déjame los caniles porque me llevo también los perros. Bueno, no sé, ahí se podrá ver. Pero corresponde que si el perro es de la Casa Rosada, ¿no debería quedarse el perro cuando cambia de gestión? Claro, bueno, también. Pero estaban los otros, son los caniles los otros de varios. Son de varios, sí. Bien, pero el tema es, y esto es muy interesante porque la experiencia la hizo Albert Gore en Estados Unidos. Los vicepresidentes en Estados Unidos son los jefes de la administración. Que él dispuso que todo el sector público de un rango, no para grandes compras, de un rango hacia abajo, creo que es a partir de direcciones, de lo que serían acá, directamente no haya procedimientos burocráticos engorrosos, sino que se administre bien, y el administrar bien significa mostrar los números, mostrar la factura. Hoy eso es muy fácil hacer con las herramientas que hay. Se cuelga todo, se cuelga un informe semanal, mensual, lo que sea, con el detalle y con copia de las facturas, cosa que cualquier ciudadano puede consultar y además puede reclamar, mire, ahí compraron lapicera y yo la tengo mucha más barata. Bueno, está bien, a ver, listo, presenta presupuesto. Y que empiece ahí también la competencia de precios, si hablamos en términos de libertades, y la decisión de determinar las compras que vos las puedas hacer de acuerdo a las necesidades, pero de acuerdo a la presentación de presupuesto, una decisión rápida y una factura clara. Forma parte donde de la transparencia. Si te aparece que algo cuesta 5 veces más de lo que es el precio del mercado, bueno, listo, hagamos una investigación, acá pasa algo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pasa normalmente, ¿no? Entonces, eso es muy fácil transparentarlo si es que hay voluntad, ¿no? Demostrar todo tal cual es. Gustavo, tenemos un montón de cosas para hablar seguramente y estaría bueno que se repita tu visita. El tiempo en televisión es tirano. Te agradecemos por ayudarnos a entender lo que está sucediendo y te comprometemos para otra visita acá a Cadena 365. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Hacemos la pausa y seguimos con más información. Bueno, veníamos hablando un poquitito fuera de aire y vamos a meternos de lleno en la situación que ya les habíamos adelantado en el comienzo de este programa, ¿no? Los trabajadores de la salud, trabajadores y trabajadoras de la salud que a través de APSADES en esta oportunidad presentaron un amparo. Quieren que la Corte, quieren que la justicia revea la situación del impuesto a las ganancias de los trabajadores que están relacionados con el ámbito de la salud. Federico Escaranza está con nosotros, titular de APSADES, para conversar. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. ¿Te puedo tutear? Sí, por favor. Vamos por ahí, vamos por ahí. Bueno, una situación bastante particular y tiene que ver más que nada desde un comienzo, si se quiere, de conceptos, ¿no?
el salario, ¿cuándo es y cuándo no es ganancia? ¿Cómo lo está viendo APSADES y cómo lo ven los trabajadores de la salud? Bueno, nosotros cuando ya se puso en vigencia hace años el impuesto al salario, nosotros a nivel nacional, porque APSADES forma parte de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud, nosotros ya dijimos en aquella oportunidad en un congreso en Buenos Aires de que no considerábamos que el salario fuera ganancia. El concepto, como bien decís vos, de ganancia está más orientado hacia otro tipo de actividades, otro tipo de prácticas. La industria, la mega industria, la industria agropecuaria, textil o demás, pero no sobre el sueldo o sobre el mensual que recibe un profesional de la salud trabajando en un servicio público. Entonces nosotros siempre defendimos de que la ganancia no era el salario. La ganancia no es el salario y en esta oportunidad los trabajadores de la salud que desde la pandemia a esta parte se los empezó a mirar y se los puso en otro lugar. Cuando empezamos a ver todos los argentinos de la necesidad imperiosa, de la importancia y la esencialidad del trabajo de cada uno de los trabajadores de la salud, valga la redundancia, que ahora van a tener que pagar ganancias, inclusive contabilizando por ahí las horas guardia. Yo no puedo evitar también pensar en aquellos trabajadores de la salud que hoy ocupan cargos en el interior, en lugares alejados de su hogar. No sé, pienso en Nazareno, pienso en Iruya, y por ahí pienso en que podrían estar en peligro esos puestos. No hablo del trabajo de un profesional, sino de un profesional que diga, no, me están descontando mucha ganancia justamente por el trabajo que vengo a realizar acá, no me conviene seguir acá. Exacto. ¿Cómo lo están viviendo? Nosotros la verdad que en este último tiempo lo estamos viendo con mucha preocupación porque es constante la consulta de los colegas, de los compañeros, por la preocupación de que están con la sensación de que lo que lograron en paritarias como mejora salarial, por ejemplo, se diluya con el impuesto a las ganancias cuando vayan a cobrar sus haberes en los primeros días ahora de septiembre, que ya pasó que a muchos les descontaron, y ahora cuando cobren en septiembre, en octubre, va a pasar exactamente igual, en mayor número. Lo que nosotros esperamos no se cumpla es un deterioro entre la relación, el lugar de trabajo y el profesional. Porque no solamente las horas guardias, como bien decís vos, la permanencia, el sacrificio de lo que significa estar en lugares alejados como eso. Si encima de yo estar distanciado, sin accesibilidad a un montón de cosas, percibo menos de lo que estaba ganando, menos ganas voy a tener de estar en esos lugares. Y va más allá de la vocación, ¿no? Exactamente, por mucha vocación que yo tenga, hay una necesidad. Estamos hablando de una canasta básica que supera casi el $1.000.000, entonces es medio ilógico pensar que un salario de 1.500.000 ya pague ganancias. Es una cosa medio injusta además, porque bien decías vos, cuando fue la pandemia éramos considerados los héroes, se aplaudía, se salía a las calles a avivar a los profesionales de la salud, y hoy que nos pongan en este lugar, la verdad que es un acto de injusticia muy grande. Hablaste de algo que realmente es importante, ¿no? De los salarios, y me pregunto, supongamos que la justicia haga lugar en esta oportunidad a este amparo que se ha solicitado desde APSADES. Quizás te estoy poniendo en un aprieto y no tener los números finitos, pero ¿cuántos serían los profesionales de la salud que dejarían de pagar ganancias si la justicia da el visto bueno o falla a favor de APSADES? Bueno, para ordenar la cuestión, nosotros, sí, por ejemplo, como entidad gremial y sindical tenemos una personería, aparte de la jurídica, la personería gremial. Sí. Eso nos habilita legalmente a representarlos a los afiliados nuestros, exclusivamente. Nosotros tenemos la presentación del amparo justamente para cobertura de nuestros compañeros. A nivel provincial calculamos que serán a unos 500 profesionales de salud que se verían beneficiados si sale el amparo favorable. Hace poquito se conoció justamente que la justicia falló a favor de trabajadores bancarios de la provincia de Chaco y le suspendió el impuesto a las ganancias, el descuento, porque no es que vos lo pagás, sino que te lo descuentan, le suspendió el impuesto a las ganancias por un lapso de 90 días. A estos trabajadores bancarios. ¿Crees que eso se puede dar en los trabajadores de la salud? No es que los conformaría, pero ¿los ayudaría a los trabajadores que por un lapso de 90 días no se le aplique el descuento de ganancias? Sí, en realidad es un artilugio legal
la medida cautelar o precautelar de no innovar. Que si fuera por 90 días no estaría mal, porque serían 90 días de tener tiempo y plazo. Primero, que el profesional siga ganando lo que ganaba y ver la posibilidad de que no pase con el descuento y de qué manera solucionarlo de manera definitiva. O sea que los 90 días serían como un paréntesis en el proceso de normalizar la situación para que definitivamente nunca se pague ganancias desde el salario profesional. Hablemos del salario específicamente. ¿Estamos prontos a que vuelvan a reunirse? ¿Tienen que discutir paritarias? ¿Cómo se encuentran en esa situación? ¿Tienen algún encuentro planificado ya con el gobierno de la provincia? Sí, nosotros esperamos ahora, después del milagro, tener una convocatoria nueva. Ha sido muy convulsionado estos 2 últimos meses por el tema de la ley ómnibus, el DNU. Eso ha generado como una especie de incertidumbre en todos los ámbitos. Así que nosotros esperamos la convocatoria, siempre estando por encima de la línea de inflación y teniendo capacidad de ahorro, es lo que yo siempre digo. No solamente se trata de superar el nivel de la inflación, sino de que el profesional tenga la capacidad de ahorrar. También es una consideración que nosotros hacemos a la hora de las paritarias. Y en ese sentido, ¿se tiene como un número por lo menos pensado, estimado de lo que se va a solicitar en las próximas reuniones? Según el INDECA, en agosto estábamos con una inflación de casi el 4%, sí, más o menos. Calculemos que siga eso, nosotros buscaríamos un 7 o un 8, o sea, estar por encima 4 puntos de la inflación ya nos permitiría tener un oxígeno en esa capacidad de ahorro que te digo. Y de alguna manera siempre teniendo en cuenta de que si nosotros negociamos paritarias hoy, teniendo en cuenta la inflación pasada, ya la estamos negociando tarde, ya siempre, ¿no?, estamos a la baja por lo menos 2 o 3 puntos. Y el otro tema importantísimo que lo traes a la mesa, ya lo dije yo esto en una mesa a mitad de año, no solamente buscamos el incremento salarial, porque si tenemos el techo del impuesto a las ganancias, yo tampoco voy a proponer, digamos, un incremento que después se diluya si se lo lleva a la FIP. O sea, claro, que vamos a estar en esa disyuntiva ahora. ¿Cuánto es el aumento? Pero que no me toque el impuesto a las ganancias. O sea que si saliera una cautelar, nos daría un tiempo como para arreglar ese desfasaje, porque si no sería como el conejo que corre detrás de la zanahoria. Ahora, ¿qué dice tu criterio, no? ¿Qué dice tu criterio? Y esta pregunta apelo a partir del amparo. Ya presentaron el amparo, están esperando alguna respuesta por parte de la justicia federal y demás. ¿Qué dice tu intuición? ¿Podría llegar justamente una respuesta al amparo antes de la próxima reunión con el gobierno de la provincia, como para tener el panorama más claro, no? Por los tiempos legales creo que no. Ojalá, porque hay, como te decía, un artilugio legal que se llama precautelar. Sí. Podría, si sale una precautelar, sería una buena medida para tener ese piso a la hora de la negociación. Y bueno, también en la negociación se da como un remanente como para poder llegar a un acuerdo o un punto medio, pero con la idea de que en este caso no se pierda contra los valores de la inflación. Exactamente, ahí estamos. Una pregunta que se me viene a la cabeza y tiene que ver más que nada con la parte económica, pero no quiero alejarme demasiado de la salud. Se ha bajado el impuesto país en 10 puntos porcentuales. ¿Esto podría impactar en los precios de algunos medicamentos o insumos de la salud que son importados? Esto teniendo en cuenta, por supuesto, que en Argentina tenemos una gran industria de medicamentos, pero lo que se dice también es que es una industria también cara, ¿no? Entonces, baja el impuesto país y el ciudadano de a pie, el ciudadano común, más todavía los trabajadores de la salud, empiezan a manejar la idea de que, capaz que me empiezan a salir menos los remedios o los insumos para, no sé, los hospitales. ¿Qué puede pasar? ¿Tienen como alguna expectativa con respecto a eso? Esperemos que sí, que tenga un impacto, como decís vos, en la gente. Porque básicamente lo que promulgamos nosotros desde la salud pública es que el efector de salud esté en salud, la gente en salud, la sociedad en salud. Si este impuesto impactara directamente en algún insumo directo para el paciente, bienvenido sea. Si impacta en los insumos que tenemos nosotros, también. Pero no nos olvidemos que venimos de un recorte tremendo de nivel nacional con los presupuestos provinciales, después del acuerdo que hubo. Eso ha generado un hueco económico financiero muy grande en la provincia. Entonces se está sintiendo. Si vemos lo que pasó con los jubilados, el recorte en la lista de medicamentos del PAMI, la verdad que es
sumamente preocupante la situación. Así que esperemos que esto, sin ser la solución definitiva, sea un paliativo. Pero bueno, es cuestión de verlo en la práctica, en el día a día, si realmente impacta esa reducción. Federico Escaranza, titular de APSADES, te agradezco un montón por ayudarnos a entender un poco la situación. Vamos a esperar a ver qué es lo que se responde a este amparo presentado por APSADES, este gremio de la salud, de los trabajadores de la salud, y también, por supuesto, te vamos a comprometer y lo vamos a hacer al aire, de que lo vamos a charlar nuevamente, como así también esperemos que pronto inicien las conversaciones, las negociaciones paritarias. Repito, para la gente que por ahí se enganchó tarde, esperan ser llamados después del milagro. Después del 15 de septiembre. Y la última, es el único y es la primera asociación a nivel país que hace la presentación en defensa del salario de los profesionales de la salud. Somos los primeros. Si a este amparo le dan una respuesta favorable a favor de los trabajadores de la salud, este beneficio del no pago de impuesto a las ganancias, ¿va a impactar solamente en el personal que esté asociado a APSADES o al general de...? No, solamente a los que están afiliados al gremio por una cuestión legal. Claro. Como te decía, la personería gremial nuestra es solamente sobre los afiliados a la asociación. Bueno, el compromiso entonces, te vamos a volver a molestar cuando tengamos información sobre el amparo y también cuando tengamos información acerca de las negociaciones paritarias. Dale. Federico Escaranza, en esta oportunidad, secretario general de APSADES, conversando con nosotros. Tenemos que despedirnos, por supuesto, siempre mandándole un abrazo muy grande a Juan Manuel, el indio Abdala, el titular, la cara, el rostro, el responsable de este programa, que está con un problemita de la garganta, así que lo he reemplazado en esta oportunidad con el gusto y el placer que eso significa. Mi nombre es Mariana Lucero, encantada de cerrar este domingo con ustedes. Que tengan buen descanso y buena semana. Muchas gracias.